Novena partida del Campeonato Mundial de Ajedrez 2018 se enfrenta con piezas blancas Magnus Carlsen y con piezas negras Fabiano Caruana. Esta partida empezó con C4 proponiendo una apertura inglesa, se continúa con E5, caballo C3, caballo F6, caballo F3 y tras un caballo C6 se entra dentro de la variante de los cuatro caballos de la apertura inglesa. Se continúa con la jugada natural G3, D5, poniendo tensión en el centro. Se continúa con un C por D5, caballo por D5, alfil G2. Y aquí viene la preferida por Fabiano Caruana, que es alfil C5. Eh, Esta es una jugada secundaria, puesto que lo más jugado es un caballo B6. Pero alfil C5 es una jugada muy interesante. Se continúa con enroque, enroque por parte de Caruana. Y D3 es una jugada natural para abrir la diagonal a ese alfil de casillas negras. Se continúa con torre E8 y aquí viene una jugada interesante por parte del campeón del mundo, que es Magnus Carlsen, que es alfil G5. En primer lugar, ataca directamente a la dama y provoca ya sea el avance de este peón de, este peón de F o que regrese el caballo. Si regresa el caballo es mala, puesto que deja clavado el caballo porque esta dama está detrás y no se puede mover. Y aquí si se llega a jugar F6, una jugada muy natural, se ve como esta diagonal blanca queda abierta y al parecer no puede ser atacada, pero se puede ver tras un dama B3 que sí, puesto que este caballo queda clavado y se puede atacar fácilmente a la debilidad también de B7. Y si se continúa con un caballo C E7, se puede continuar con un caballo E4, tocando otra pieza que no está protegida, como es el alfil de C5. Se continuaría con alfil B6 y tras un aparente sacrificio del alfil en F6, se continúa por G por F6, disculpen, caballo por F6 y vemos cómo se está haciendo un doblete al rey y a la torre y se ganaría una calidad y bueno, eso se podría continuar algo así. Y se recuperan fácilmente los peones. Como vemos, fueron tres peones por el alfil y el caballo por la torre. Y entonces esto no es del todo bueno. Por lo que aquí se decide continuar con un caballo por C3, que es la mejor para no entrar dentro de todo lo anterior visto. Se continúa con un B por C3 y se juega un F6. Ahora la jugada de dama B3 ya no funciona, puesto que no hay un caballo clavado en D5. Como se continúa con una interesante jugada que es alfil C1. Aparentemente esto trae al alfil a su casilla inicial, pero es muy bueno porque hay una idea con esa jugada, que es tras un alfil E6 se ve la jugada alfil B2, que como vemos trata de reciclar al alfil por una diagonal más natural en un principio. Alfil B6, puesto que viene un avance en D4 y hace una profilaxis Fabiano Caruana. Se continúa con un D4, como vemos el alfil ya no está y se puede seguir jugando tranquilamente. Alfil D5 trata de mejorar un poco su alfil Fabiano Caruana. Dama C2 trata de también mejorar un poco su dama Magnus Carlsen, tratando de traerla a una mejor diagonal. Se continúa con un E por D4, C por D4, simplificando un poco en el centro. Alfil E4, atacando esa dama. Dama B3, dando un jaque, ganando un poquito de tiempo, puesto que estos jugadores, cada jugada, tienen 30 segundos de incremento y al llegar a la jugada 40 reciben, me parece que 50 minutos o media hora, entonces tratan de hacer a veces unas jugadas para avanzar en el número de jugadas. Alfil de 5 y aquí si se juega un dama C2 se pueden llegar a las tablas rápidamente, pero no se jugó eso. Lo que decidió jugar Magnus Carlsen tras un alfil de 5 fue dama D1, siguiendo con la partida. Alfil por F3. Esta jugada es un poco mala, no es mala, pero no es la mejor, puesto que aquí se puede jugar un dama D7 conectando las torres
y bueno, se continuaría. Pero aquí se entrega, tras un alfil por F3, se entrega una pieza buena, que es el alfil blanco, puesto que este alfil blanco está defendiendo estas casillas débiles de la posición negra. Vemos todas estas casillas, está defendiendo ese alfil. Pero bueno, se continúa con un alfil por F3, dama B3, una jugada intermedia, rey H8, alfil por F3, caballo por D4, aparentemente se gana un peón, alfil por D4, dama por D4, E3, una jugada intermedia para espantar un poco a esa dama, y tras un dama por E5 y un alfil B7 se recupera el peón que se entregó hace un par de jugadas atrás. Y como se está atacando a esta torre con el alfil, se continúa con un torre A D8 y Magnus Carlsen hace lo propio con su torre A D1, tratando de poner las torres enfrente y que no se quede con la columna Fabiano Caruana. Se continúa con un dama E7, tratando de proteger un poco a su torre por algún cambio ahí y también sobreproteger más su punto de C7 por cualquier cosa. En esta posición se continúa con un H4, busca una expansión Magnus Carlsen. G6, Fabiano Caruana trata de ser un poco más sólido con su posición del enroque. H5 por parte de Magnus Carlsen, que es aparentemente un sacrificio de peón. Caruana lo acepta y queda un poco mal con su posición o su estructura de peones y deja esa columna abierta. Pero bueno, vemos que tras un dama C4, Magnus Carlsen trata de mejorar su dama, puesto que en B3 está bien, pero vemos que en C4 también controla la cuarta fila. F5, Fabiano Caruana trata de expandirse un poco por el flanco de rey, buscando alguna debilidad. Se continúa con un alfil F3, regresa a su alfil para dar un poco de vida a Magnus Carlsen, puesto que aquí está controlando más casillas. Como vemos, este alfil es muy bueno en comparación del alfil de casillas negras de Fabiano Caruana, puesto que solamente está controlando esta pequeña diagonal y hasta eso está muy protegida y no tiene mucho juego. Se continúa con un H4, regresando ese peón de más que tenía Fabiano Caruana. Eh, Carlsen hace la intermedia torre por D8, puesto que la posición ya se va a empezar a abrir y desea que no sea tan fuerte si llega a haber un ataque. Torre por D8 y G por H4. Como vemos, se recupera el peón, pero ya queda un poco dañada la estructura de las piezas blancas, en este caso de Magnus Carlsen, y queda abierta esta columna muy poderosa G, pero como vemos ya solo hay una torre y una dama, en lugar de dos torres y una dama, y el ataque puede controlarse fácilmente. Torre G8 jaque, rey H1 y dama F6, tratando de mejorar un poco la posición. Se continúa dama F4 y alfil C5. Alfil C5 lo que busca es tratar de reciclar su alfil, puesto que como veamos en esta casilla de B6 está un poco mal. Se continúa con un torre G1 enfrentando esas torres. Se cambian las torres con un torre por G1 jaque, rey por G1, alfil D6, toca a esa dama y la dama se va a A4, dama A4, tocando la debilidad de A7. Se continúa con un F4, poniendo un poco de presión y buscando qué pase por aquí. Magnus Carlsen come o captura ese peón de A7, dama por A7, F por E3, dama por E3. Como vemos ya se empieza a simplificar mucho la posición, pero aún hay damas en el tablero. Dama por H4, peones equilibrados, alfiles de diferente color y damas en el tablero. Se continúa con un A4, Magnus Carlsen empieza a tratar de hacer pasar ese peón y vemos si llega a convertirse en una dama. Dama F6, alfil D1, trata de reciclar un poco también su alfil para traerlo. Principalmente en este momento está protegiendo su peón de A4 y también busca traerlo a alguna de las otras posibles diagonales. Se continúa con un dama E5 proponiendo el cambio de damas. Magnus Carlsen lo acepta. Dama por E5, alfil por E5 y A5. Se tiene un final de alfiles de diferente color, que en teoría eso llega a ser tablas, pero los peones, tanto el de A como el de F, son pasados, están muy lejos, y tanto el de
el de C como el de H también son pasados y se encuentran muy separados, entonces aún se puede intentar algo. En caso contrario de que estuvieran ligados los peones, por ejemplo, que estuvieran en las casillas algo así, bueno, por mencionar algo, estarían ligados y ya sería una posición casi muerta. Se continúa con rey G7, A6, tratando de avanzar más su peón Magnus Carlsen, y no te muevas peón, eh, alfil D4, tratando o impidiendo de que este peón pueda avanzar porque se encuentra clavado. Se continúa con un rey G2, rey F6, F4, alfil B6, rey F3, H6, rey E4. Lo que va a intentar Magnus Carlsen es dirigirse a tratar de tocar esta debilidad de C7. Alfil G4, alfil G1, rey D5, alfil B6, rey C6. Como vemos ya llegó a tratar de tocar esa debilidad. Alfil E3 y se juega rey B7. Si se llega aquí a comer o a capturar el peón de C7, fácilmente Fabiano Caruana recupera su peón con alfil por F4 y bueno, la posición sigue siendo equilibrada. Rey B7, alfil B6, alfil H3. Si bien aquí se puede intentar el avance del peón con A7, Fabiano Caruana entregaría su alfil con un alfil por A7, rey por A7 y este peón trataría de correr, por lo que el alfil tendría que tratar de proteger las casillas o las casillas de avance de este peón y este rey fácilmente podría venir a capturar este peón y sería todo sería todavía tablas. Entonces se continúa con un alfil E3 tocando el peón, se continúa con un rey C6, alfil B6, rey D5, alfil A7, rey E4, alfil B6, alfil B1, trata de buscar alguna nueva diagonal con su alfil Magnus Carlsen, pero bueno, veamos si puede lograr algo. Rey E6, alfil C4, que aquí es donde trataba de buscar algo Magnus Carlsen, puesto que se juega rey F6, que es la jugada buena, pero si se llega a jugar algo como rey D6, vemos que el rey llega a entrar a la casilla F5 y bueno, ya puede llegar a tratar de atacar este peón fácilmente o buscar apoyar su peón de F5. Por lo que se continúa con un alfil D3 y tras un rey E6 acordaron tablas, puesto que no encuentran cómo progresar en esta posición. 9 tablas, han sido partidas muy interesantes y bueno, quedan 3 partidas por delante y veamos si alguno logra ganar o provocar algún peligro. Bueno, muchas gracias por ver este video.